Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenas noches. Como cada miércoles a mitad de semana, iniciamos el estudio al detalle de Ven, Sígueme. Y hoy trataremos los capítulos de la semana, Génesis 18 al 23, que habla de fe y de sacrificios, de la historia de Abraham, de la historia de Isaac. Bienvenidos al Ven, Sígueme al detalle, el espacio de More God Foundation donde no solo leemos las escrituras, las escudriñamos, las desmenuzamos un poquito. Aquí profundizamos en el Antiguo Testamento con una visión doctrinal, con un enfoque en el convenio y una mirada centrada en Jesucristo, porque como saben compartimos con el mundo más esperanza, más paz y más Dios. Bienvenidos mis queridos hermanos y hermanas a este Ven Sígueme, a este detalle que tenemos aquí con ustedes en More God Foundation. Gracias por acompañarme siempre, gracias por estar con nosotros en todos nuestros contenidos. Este contenido es como un complemento de la clase de Ven, Sígueme. Espero que les pueda servir, que puedan aprender conceptos tal vez nuevos, tal vez repasar algunos y tal vez animarse a tener un estudio más profundo de manera personal y familiar. Su hermano Walter Posada aquí para servirles como siempre. Y empiezo con una pregunta, queridos hermanos, con esta pregunta. ¿Qué clase de fe se necesita para obedecer cuando todo parece contradecir a la promesa que he recibido? ¿Quieren que lo repitamos? ¿Qué clase de fe se necesita para obedecer cuando todo parece contradecir la promesa que recibimos? Esto es, digámoslo así, algo que deberíamos reflexionar, porque muchas veces las cosas pasan contrario a lo que Dios nos ha prometido. Voy a dar un ejemplo simplemente. Y alguien me podría decir, sí hermano, estoy de acuerdo con usted. Alguien recibe en su bendición patriarcal una promesa, que se reciben muchísimas, pero recibe una promesa. Tendrás muchos hijos y una gran familia en esta tierra. Y pasan los tiempos, pasan los años, y el hermano o la hermana no logran contraer o tener un matrimonio. ¿Qué se puede pensar? ¿Qué clase de fe se requiere ahí? Bueno, queridos hermanos y hermanas, este es el caso que vamos a tratar, el caso justamente que vamos a tratar. Y es que Dios prometió descendencia, prometió un convenio eterno a Abraham, prometió bendición a todas las naciones por medio de Isaac, su hijo. Y luego viene y le pide a Isaac, le dice, dame a tu hijo amado. Miren qué particular, ¿no? En él van a ser bendecidas todas las naciones de la tierra, en tu hijo. Ahora te pido que me lo ofrezcas, que lo sacrifiques para mí. Bueno, queridos hermanos y hermanas, hoy vamos a estudiar una de las manifestaciones de fe más profundas registradas en las Escrituras, más detalladas, más leídas, más estudiadas y también más profundas. Tal vez muy comunicada, pero no sé si también entendida. Vamos a hablar de la fe de Abraham en el altar, de la fe de Isaac en el altar. Y bueno, pues podríamos decir entonces, hermanos, con esta imagen, ¿qué es lo que está en juego en todo esto? En Génesis, en estos capítulos del 18 al 21, vemos el cumplimiento de la promesa. Vemos que Dios cumple lo que le prometió a Abraham. Isaac nace. La risa de regocijo, pero un poco de incredulidad por su edad, hablando de Sara, se transforma entonces en gozo, en regocijo.
Isaac no es simplemente un hijo amado, es literalmente, hermanos, el portador legal del convenio abrahámico. Sin Isaac, literalmente, pues no, no hay descendencia. La descendencia que el Señor le promete a Abraham, no la hay. No hay continuidad del convenio. Porque ¿quién lo va a continuar? Si ya Abraham, más de 100 años de edad, ¿cómo va a tener más hijos? No hay bendición universal, lo que nos acobija a nosotros. Y entonces, Génesis 22, por allá en el versículo 1, declara: y aconteció que después de estas cosas, que probó Dios a Abraham. Imagínense esto. Aquí está la escritura, hermanos. Probó Dios a Abraham después de estas cosas. ¿Cuál era la razón? Bueno, hermanos, la prueba ocurre después del cumplimiento de la promesa. O sea, viene la promesa y viene la prueba. Muchas veces la prueba sucede para que se cumpla la promesa. Entonces, queridos hermanos, aquí tenemos varios principios que tendríamos que resaltar y de los que tendríamos que hablar ante esta prueba. El primer principio que aprendemos aquí es este, mis queridos hermanos. Las pruebas más profundas no llegan en la escasez, llegan en la plenitud. Porque a veces cuando estamos en escasez o en agonía decimos, ¿qué prueba? Pero creo que la mayor prueba es cuando recibimos la bendición de Dios. Cuando literalmente todo está saliendo bien. Entonces démosle un desarrollo teológico a todo esto, queridos hermanos. La naturaleza de la prueba. Vamos a ir primero con esta parte, queridos hermanos. Hablemos de esto, de la naturaleza de la prueba. El texto bíblico no nos dice que Dios tentó a Abraham, no nos habla de tentación, nos dice que probó a Abraham. O sea, Abraham es probado. Las pruebas tienen la connotación de una bendición eterna. Las tentaciones son colocadas por Satanás. Y si nosotros cedemos a ellas, pues fracasamos en nuestro propósito eterno. Si logramos vencerlas o resistirlas, también nos acercamos a Dios. Esa es la función de la oposición. Dios no tienta, Dios prueba. Y en el caso de las pruebas, si no pasas la prueba, no obtienes la bendición que el Señor quiere darte a través de esa prueba. Las pruebas de Dios no buscan ni mucho menos destruir o decir, si no tienes fe, aléjate de mí. No, hermanos. Las pruebas que Dios nos coloca buscan revelar cuál es nuestro propósito y refinarnos, o sea, que seamos más semejantes a Él. Porque algunas personas dicen, Dios necesitaba saber si Abraham le iba a obedecer. Dios estaba probando la fe de Abraham a ver si Abraham sí era lo que él esperaba. No, queridos hermanos, no nos equivoquemos porque ese es un punto doctrinal o teológico equivocado. Dios no necesitaba información de Abraham, ni necesita información sobre nosotros. Voy a ver qué hace Julieta en este caso. Voy a ver si... No, hermanos. Dios ya tiene la información. Dios tenía la información de Abraham como tiene la información de nosotros, porque somos sus hijos, somos su creación. Lo que Dios necesita es más bien la transformación de cada uno de nosotros. Y lo que cada uno de nosotros necesita es transformarse a la manera de Dios. Eso es lo primero que tenemos que entender. La naturaleza de la prueba, de las pruebas, siempre son para transformarnos y ser más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Bueno, la segunda característica
de esta prueba de este desarrollo que les quiero dar de doctrinal de todo esto, es esta, queridos hermanos. Miren aquí lo que sucede. El Señor le habla a Abraham de tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Miren todo lo que está poniendo el Señor en juego. Tu hijo, tu único, semejanzas a Jesucristo, ¿no? Isaac, que es regocijo, a quien amas. Qué interesante, porque esta es la primera vez, si ustedes buscan en la Biblia con juicio, es la primera vez, bueno, cuando digo con juicio no lo estoy diciendo de manera irrespetuosa, sino me refiero a si ustedes buscan, escudriñando, metiéndose allá en las escrituras, que esta es la primera vez que aparece la palabra amor en la Biblia. En una de sus tiempos, al que amas. El amor en la Biblia, literalmente aquí se está inaugurando. Y se está inaugurando esta palabra unida al sacrificio de Isaac. Porque el sacrificio de Isaac representa el sacrificio de Cristo. Y el sacrificio de Cristo es un sacrificio de amor. Entonces, la palabra se inaugura, entra, se estrena en el texto bíblico, dejándonos ver que sacrificio es igual a amor. Siempre que sacrificamos algo, estamos demostrando el amor. Cuando Dios sacrifica a su Hijo, es la mayor muestra de amor por el género humano. Cuando nosotros sacrificamos algo, es nuestra muestra de amor por Dios. Es increíble, ¿no? Como cada frase intensifica la prueba. Cada frase hace que la prueba sea más intensa. Tu hijo, tu único, a quien amas. Y es que, hermanos, realmente, cuando uno está hablando de la fe, y cuando hablamos de fe, podríamos decir que la fe madura es aquella que ama el regalo, pero ama. O sea, aclaremos esto. Señor, yo amo a la familia que me has dado. Yo amo al hijo que me has dado, porque con él me prometiste descendencia. Pero te amo más a ti. Y como te amo más a ti, haré lo que tú me pides. Entonces, amo el regalo que me das con todo mi corazón, porque ha sido tu promesa. Pero si tú me lo pides, yo lo sacrifico, porque te amo más a ti. Yo tengo un gran respeto por los padres que envían a sus hijos a la misión. Y cuando los hijos salen a la misión, los padres aún derraman lágrimas. Bueno, cuando un hijo se separa, se desgarra el corazón. Pero ¿qué sucede en el corazón de los padres? Aman tanto a su hijo o a su hija, pero aman más a Dios. Por eso están dispuestos a entregar a su hijo. Ese sacrificio se ve permanentemente, hermanos, en la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Padres y madres que entregan a sus hijos a Dios. Tal vez alguien me dirá, oh hermano, sí, pero no es para muerte, pero es una separación temporal que afecta el corazón. Si no doliera, hermanos, literalmente, pues la ausencia sería insignificante y el sacrificio no tendría relevancia. Si las cosas no duelen, cuando las entregamos, amo el regalo que me has dado, amo la bendición que me has dado, pero la suelto, la entrego voluntariamente porque te amo más a ti. Ahora veamos otro punto aquí, miren. Los 3 días de silencio. Hubo 3 días de silencio. Ustedes dirán, pero ¿cómo es esto, hermanos? Leamos detenidamente y leamos todo esto detenidamente. Abraham camina 3 días hacia el monte de Moría. 3 días cargando el peso de una decisión irreversible. El Señor me ha pedido esto. Esos 3 días representan también como los 3 días entre la muerte y la resurrección de Cristo. Silencio total. Abraham
ha tomado una decisión: servirle a su Dios, hacer lo que Él le pide. Y el silencio es profundo. Muchas veces, queridos hermanos, cuando decidimos obedecer a Dios, el silencio es profundo. Incluso la soledad parece abrumadora. ¿Recuerdan al Salvador? Padre, ¿por qué me has abandonado? El rasgo de humanidad del Salvador en su cuerpo, de carne y huesos, dolido y afligido, le lleva a exclamar: ¿por qué me has abandonado? Generalmente, cuando enfrentamos las mayores pruebas de sacrificio, hay silencio que a veces abruma. Se escucha el silencio. Parece una redundancia lo que estoy diciendo. La fe de Abraham, hermanos, no fue impulsiva. Sí, yo te obedezco. Lo que tú me digas. No, hermanos. Fue una fe superior, una fe reflexiva, consciente y deliberada. Él decide creer, y la creencia, hermanos, siempre lleva una acción. La fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esto no es una cuestión de, bueno, lo que tú digas, simplemente yo voy y lo hago. Está bien, es un principio de fe maravilloso, como el que le sucedió a Adán. No sé, sino que el Señor me mandó. Abraham sabía y tomó la decisión: tendré que sacrificar a mi hijo. Y si tú me lo pides, lo haré. Donde tú me digas que lo haga. Y para allá voy. No fue una fe con duda. ¿Sí? Señor, está bien, yo lo haré. Y a las 2 horas de camino, espera, Señor, pero ¿por qué? Y a las 4 horas, Señor, ¿será que tú no te equivocaste? ¿Por qué no lo pensamos mejor? No, hermanos. Es una fe rotunda. Y entonces aquí entra un principio revelador, mencionado en estudios doctrinales poderosos. Y aquí quiero hacer una mención por el momento al doctor Taylor Halverson, que es amigo de nosotros. Ahorita voy a hablarles un poquito de él. Génesis 22 está estructurado como una revelación, queridos hermanos. Una revelación, de hecho, progresiva, o sea, que va creciendo del carácter de Dios y del corazón de su discípulo. Si nosotros miramos esto detalladamente, por eso, hermanos, yo les pido a menudo, y en el disclaimer que colocamos siempre en nuestros programas, decimos: este estudio no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, sígueme. No, nada reemplaza su estudio familiar. Por eso, si ustedes estudian Génesis 22, van a encontrar esta progresiva que nos va mostrando quién es Dios y quién es su discípulo. Y entonces eso lo único que nos da es características de la fe y del dador de la fe. Porque es necesario, dicen Hebreos, el que crea en Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Miren, habla de la fe y habla del poder que tiene Dios para dar lo que la persona tiene fe en recibir. José Smith habló de esto en un pequeño libro que habla de los principios de la fe. Se los recomiendo, les voy a dar el nombre por aquí abajo en los comentarios para que ustedes lo puedan leer. Discursos sobre la fe o discursos de la fe, el profeta José Smith. Es un librillo que se lee en 3, 4 horas, pero les aseguro, hermanos, que al ustedes leerlo, al igual que al leer este capítulo 22 de Abraham, ustedes van a querer volver a leerlo y van a decir: ¿será posible? Tengo que entender mejor. Volveré a leerlo, porque estamos comprendiendo a Dios y a su discípulo, lo cual refleja directamente nuestra relación, Dios y yo. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona esto?
Mucha atención a las escrituras. Ahora, queridos hermanos, la prueba en sí, si uno la mira, no es sobre Isaac, es sobre quién ocupa el trono en el corazón de Abraham. Esa es la prueba. La prueba, literalmente, aunque simboliza a Jesucristo, es el mismo Jesucristo pidiendo: yo no quiero tu hijo, yo quiero tu corazón. Quiero el primer lugar en el corazón. Bueno, continuemos con este desarrollo teológico. Entonces, encontramos también en esta prueba este concepto: Dios proveerá. A mí me encanta este concepto. Desde que era muy joven, estudiaba mucho sobre esto. Desde que entré a la iglesia, a los 17 años, me puse juicioso a estudiar sobre esto. Cuando Isaac pregunta a su padre de manera inocente, pero también llena de obediencia: ¿dónde está el cordero, padre, para el sacrificio? Porque vamos a hacer un sacrificio, ¿dónde está el cordero? Entonces Abraham responde con una de las declaraciones de fe más poderosas del Antiguo Testamento. Y esa es una respuesta que nosotros debiéramos de acuñar en nuestra alma, en nuestro corazón, porque a veces no sabemos qué pasará, pero lo que sí sabemos es que Dios o Jehová se proveerán el cordero para el sacrificio. Alguna vez en una entrevista le decía yo a un buen joven, ya había pasado como cierta edad. Cuando digo un buen joven, estoy hablando de un hombre como de unos 38, 39 años. Y dije: bueno, ¿qué ha pasado? Una de tus metas es casarte. ¿Qué piensas de esa meta, de esa promesa que Dios te ha hecho? Me dijo: presidente, Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Y sonrió. Hermanos, en todo aspecto de nuestra vida, si tenemos fe, Dios proveerá el cordero. De hecho, ya proveyó el cordero. Ya lo hizo. Jehová Jiret, Yahvé Jiret, sí se llamó el lugar. Dios proveerá. Y aquí vemos entonces como 3 niveles de fe, hermanos. Sí, podríamos mencionar que hay 3 niveles de fe, pero puede haber muchos niveles de fe. Si ustedes van por allá al libro de Mormón, Alma 13, encuentran la fe de los sumos sacerdotes y encuentran una serie de adjetivos calificativos y, digámoslo así, que dimensionan la fe. Una fe sumamente grande, una fe poderosa. Lean ese capítulo de Alma 13 y encontrarán que la fe tiene innumerables apellidos, aparte, lógicamente, de su apellido principal, la fe en Jesucristo. Pero estos 3 niveles de fe aquí podríamos resumirlos. Primero, hay que tener fe en la promesa. Si Dios prometió, Él cumplirá. La segunda fe, que es de la que estoy hablando y que habla el profeta José Smith en el libro de Discursos de Fe, es la fe en el carácter de Dios. Si Él prometió, Él dará, porque tiene poder para hacerlo. Y la tercera fe, hermanos, es que Dios puede hacer lo imposible. O sea, repitamos esto que les he dicho. Hay que tener fe en la bendición que Dios nos ha prometido. Aquí está mi bendición patriarcal, aquí está mi familia, aquí está la misión, aquí está la iglesia, aquí está la vida en general. ¿Qué me ha prometido Dios? En eso creo. La segunda fe que debo generar es la fe en el carácter de Dios. Si Él lo dijo, Él lo cumplirá. Porque Dios no dice cosas y no las cumple. El libro de Mormón menciona claramente algo que en la Biblia no se menciona. Si Dios miente, deja de ser Dios. En su carácter no está la mentira, porque es Dios. Entonces Dios promete, Dios cumple. Eso nos habla del carácter. Nosotros debemos confiar en el carácter de Dios. Él no falla. Y lo tercero es que debemos confiar en que Él tiene poder para hacer lo imposible. Ya Abraham había probado eso. Abraham lo había probado. Sara lo había probado. Lo que era imposible, Él dijo: ¿hay acaso
algo difícil para Dios, alguna cosa difícil para Dios. No, hermanos. Qué bendición tenemos de tener fe en Dios, de conocer su carácter y saber que Él tiene el poder para cumplir lo que nos ha prometido. Como les decía, en en Hebreos 11, en el Nuevo Testamento, se sugiere que Abraham creía que Dios podía incluso levantar a Isaac de entre los muertos. O sea, literalmente, esto es lo que podríamos llamar como una fe escatológica, ¿no? No importa. Si Dios me pide, miren esto, este razonamiento, digámoslo así, teológico. Si Dios me pide que sacrifique a mi hijo, yo lo haré. Él tiene poder para volvérmelo a la vida, para dármelo nuevamente. Él tiene poder. Esa era la fe de Abraham. Podríamos decir, es una fe escatológica, ¿no? Esa fe que habla del fin de las cosas. Podríamos colocarle ese otro apellido. Eso es una confianza absoluta de Abraham en el Señor. Ahora hablemos de otro punto, queridos hermanos. El cordero. Porque no hay sacrificio si no hay cordero. ¿Sí? No hay sacrificio si no hay que sacrificar. Cuando el ángel detiene el sacrificio, aparece el cordero. No toques al muchacho. Isaac entonces vive. No pasa por el sacrificio. Pero ¿saben qué sucede? Otro muere en su lugar, el cordero. Miren esto tan profundo, estos detalles. Por eso llamamos a esto, ven, sígueme al detalle, hermanos, porque aquí de pronto me puedo explayar, ampliar un poco más con estudios adicionales, como los del doctor Taylor Halverson, que es un compañero de la fundación en las que trabajamos, que nos amplía más el concepto. Me encanta leerlo. Ahorita les voy a dar información sobre él. Aquí, literalmente, en todo esto del cordero, se revela un patrón, el patrón del sacrificio sustitutorio o vicario, que culmina literalmente en que alguien muere, en Jesucristo, que es el gran vicario, que es el que se sacrifica por todos. Bueno, queridos hermanos, el principio de Abraham apunta al Evangelio de Jesucristo. Un padre dispuesto a entregar a su hijo. Un hijo dispuesto a confiar. Un sacrificio que trae redención. Eso es todo lo que aprendemos de esto. La diferencia es que en el caso de Abraham, su hijo Isaac fue preservado. En el caso de nuestro Padre Celestial, pues encontramos que el sacrificio fue consumado. El mismo Salvador lo dice, despidiéndose de su experiencia terrenal. Consumado es. El sacrificio se tenía que hacer una realidad, porque si no, hubiéramos perecido todos. Aquí aprovecho, hermanos, para hacer un reconocimiento académico, ¿sí?, de todo este análisis literario y doctrinal y de otros que hacen otras personas, como el doctor Tyler Halverson, de nuestra fundación. Es partner de Ancient American y partner de Morgat Foundation. Y entonces tomamos sus estudios con permiso de nuestros directivos. Estos estudios nos ayudan a entender mucho más todo Génesis, toda la Biblia, y nos ayudan a entender que estos no son episodios aislados, sino piezas centrales en la arquitectura del convenio abrahámico y la revelación temprana del plan de redención del Salvador. Por eso quiero recordarles aquí a ustedes, miren, este es nuestro hermano Tyler Halverson. Y estas son sus redes sociales. Si ustedes quieren seguirlo, también lo pueden seguir en las redes sociales. Y él ofrece incluso mucho en sus sitios web, ofrece muchas cosas hermosas que podemos utilizar para mejorar nuestra vida. Ahora démosle una aplicación a todo esto que hemos aprendido, queridos hermanos y hermanas. Porque cada principio y cada doctrina tiene una o muchas aplicaciones
Las aplicaciones del Evangelio son infinitas. Démosle una aplicación a esto. El principio de Abraham sigue vigente, sigue activo. Tal vez Dios no nos va a pedir a nosotros un altar físico, o como decía alguien, no nos va a pedir a un hijo que lo matemos para él o que lo ofrezcamos en sacrificio, pero sí puede pedirnos un plan personal. Nos puede pedir. Esto tiene dos variables. Dios nos puede pedir, preséntame tu plan. Y aún después de presentarle nuestro plan, Él podría pedirnos, quiero que olvides ese plan. Eso nos puede pedir Dios como sacrificio. A muchas personas les ha pasado en la tierra. Han tenido un plan y nos cuentan en historias. Yo tenía este plan, pero Dios me mandó a hacer tal cosa. Y gracias a Dios lo hice. Gracias a la fe que tuve en Él lo hice. Tal vez no nos pida solo cambiar de plan. Tal vez nos pida perdonar lo imperdonable. En unas clases adelante, ya terminando marzo, vamos a ver la historia de José, hermanos. Ya la estamos estudiando aquí internamente en More God Foundation, con Liz, con Robin, con Martica. Y ya nos estamos preparando para darles esos contenidos. Y cuando estudiamos eso, encontramos que José perdona lo imperdonable. Es despreciado por sus hermanos, golpeado, humillado y vendido. Y lo peor, desaparecido por sus hermanos. Es literalmente como que vendieron la idea que él había muerto a su propio padre. Y José aún perdona eso. A veces el Señor nos pedirá como sacrificio perdonar lo que es imperdonable. Tal vez nos pida renunciar a un orgullo, algo que llena nuestro corazón de orgullo. Renuncia a eso, cambia. Tal vez nos pida confiar en medio de la incertidumbre, de la duda. Y hermanos y hermanas, la pregunta no es si Dios probará nuestra fe. La pregunta más bien es, ¿dónde está puesto tu seguridad? Porque hay personas que dicen, uy, qué miedo que Dios nos pruebe. Uy, sería terrible si Dios me prueba con algo como esto. Ese no debería ser la premisa. El enunciado mental no debiera ser eso, hermanos. Lo que llene nuestro corazón y nuestra mente debería ser, ¿dónde tengo puesta mi seguridad? Porque si mi seguridad está en Dios, yo estoy bien, estoy tranquilo. Abraham es un modelo de eso, porque él entendió algo muy profundo. Y es lo que quiere el Señor que nosotros entendamos al leer las Escrituras. Las promesas dependen de Dios, no de las circunstancias. No, hermanos. Dios ha prometido, Dios cumplirá. Oh, pero es que estoy en el fango, Dios cumplirá. Pero es que estoy en una situación económica paupérrima, terrible, Dios cumplirá si eres fiel. Pero es que llevo tantos años y no me he casado, Dios cumplirá. Alguien me podrá decir, hermano Walter, es fácil porque tal vez tú has recibido esas bendiciones. Créanme, hermanos, créanme. Yo también he pasado por fangos, yo también he pasado por ausencias, por esperas que llegué en algún momento incluso a pensar que no iban a tener fin. Creo que todos, cada uno de nosotros podría colocar aquí abajo comentarios de cómo eso puede pasar en nuestra vida. Entonces tengo unas preguntas para ustedes, hermanos, ya para terminar. Las voy a colocar aquí en el tablero para que ustedes las vean. ¿Confío en Dios incluso cuando no entiendo sus caminos? Porque esto le pasaba a Abraham. Estaba confiando, iba hacia el monte, moría a prestar su sacrificio. ¿Ustedes creen que él entendía lo que iba a pasar? Ah, yo ya sé lo que va a pasar, decía Abraham. Yo ya sé lo que va a pasar. Y es que cuando llegue allá arriba, se va a aparecer un ángel y me va a decir que no lo haga. Ah, yo sé cómo es Dios. No, Abraham no pensaba eso, hermanos. Él iba con fe, caminando, aunque no entendía el camino, no entendía el mandato. ¿Será nuestra fe así como les planteo aquí en esta pregunta?
Confío en Dios incluso cuando no entiendo sus caminos. Bueno, respuestas para los comentarios, hermanos. Segunda pregunta que les planteo. ¿Hay algo en mi vida que amo más que al dador de las bendiciones? ¿Hay algo más que eso? En mi aplicación personal están mi esposa, mis hijos, mi familia, mi trabajo, mi estudio, mis buenos amigos como todos ustedes. ¿Qué es lo que amo más? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El 1.5 es te amarás a ti mismo. Pero el primero es amarás a Dios con todo tu corazón. Hermanos, si nosotros ponemos en primer lugar a Dios, todo lo demás se ordenará en nuestra vida. Pero si no ponemos en primer lugar a Dios como lo hizo Abraham, toda nuestra vida será un desorden. Voy con la tercera pregunta, porque parece que estoy utilizando un concepto que manejé anoche en el programa de coaching espiritual que compartimos ahí en nuestro nuevo canal, Descubriendo a Jesucristo. Les invito a que lo vean. Esta es mi tercera pregunta para ustedes en este ven, sígueme al detalle. Si Dios me pidiera mi Isaac, o sea, supongamos que algo es mi Isaac, ¿sí? Como Abraham le pidió a Isaac, ¿qué cosa me pediría Dios? Mi Isaac. ¿Cuál es mi Isaac? ¿Respondería con obediencia o con resistencia? Si Dios me pidiera mi Isaac. Qué interesante, queridos hermanos. Qué cosas tan maravillosas. Bueno, los invito, hermanos, a que escriban, si quieren, en los comentarios. Confío en que Dios me proveerá, porque Él siempre provee, hermanos. Esa es la manifestación, el testimonio de nuestra fe. Si este estudio ha fortalecido su fe, hermanos, suscríbanse aquí a More God Foundation. Les invito. Sí, solo si sienten que esto ha fortalecido su fe, dejen su like, dejen un comentario. Y si sienten que ha fortalecido su fe, compartan este episodio con alguien que esté atravesando una prueba, que esté pasando por una prueba. Activen la campanita para seguir profundizando cada semana en el Antiguo Testamento, en el Ven, sígueme al detalle, cada miércoles en las clases que compartimos con ustedes. Recuerden, hermanos, aquí no nos gusta estudiar aquí superficialmente. No somos ni eruditos ni doctores de la ley. Bueno, hay unos que sí son doctores, como el hermano Halverson, pero yo no lo soy. Pero no nos gusta estudiar superficialmente. Aún eso, no vamos al imaginario, no especulamos sobre la doctrina de Cristo. A nosotros nos gusta estudiar el detalle, lo sencillo del Evangelio. Eso estudiamos al detalle. Porque bueno, esa es nuestra finalidad. Compartimos con el mundo más esperanza, más paz y más de Dios, queridos hermanos. Y eso lo hacemos gracias a ustedes. Testifico de estas cosas. Testifico que el Señor nos ama profundamente. No nos prueba porque necesite conocernos. Nos prueba para que nosotros nos conozcamos, para que nos transformemos y seamos, si es posible, queridos hermanos, un poquito, al menos un poquito, hoy, con todo esto que estudiamos, más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Por favor, no olviden compartir una persona con nosotros, una referencia, envíennos el contacto y nosotros le enviamos un mensaje de Cristo, porque el mundo necesita más de Dios. Recuerden esto, queridos hermanos y hermanas. Abraham subió al monte con un hijo, pero ¿saben con qué bajó? Con una revelación. Bajó con un convenio. Descubrió que el Dios que pide fe es el mismo Dios que provee la redención, que provee al Cordero, nuestro Salvador Jesucristo. Recuerden, hermanos, que el convenio sigue vigente. Cristo es el centro de todo lo que hacemos. Y aquí en Ven, sígueme al detalle, pues estamos tratando de descubrir más. Descubrir que Dios siempre cumple, que tiene un carácter, que Él cumple sus promesas. Hasta la próxima, mis queridos hermanos. Les amo con todo mi corazón. Un fuerte abrazo. Chao, chao.
Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales.